Hoy vamos a tratar otra parte del capítulo 6 de Juan, 16, perdón, de Juan, sobre este tema, la obra del Espíritu Santo. Jesús en los sucesivos capítulos que hemos visto va repitiendo temas, y este tema ya lo había tratado antes, pero va a volver a tratar otros detalles de este tema. Y vamos a ver ahora empezar este estudio con precisamente el pasaje que José Luis ha mencionado y ha hecho una reflexión de él, que es este. Ahora van a ver por qué es que he puesto este pasaje antes de empezar con el pasaje de Juan. ¿Qué dice? Es Juan capítulo 4, cuando se encuentra con la mujer samaritana, el verso 21 al 24. Dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis. Eran samaritanos. Recuerden que los samaritanos eran una mezcla de los israelitas que habían quedado después del exilio a Asiria. Cuando Dios, después de enviarles profetas y demostrar su misericordia a Israel sigue, todos sus reyes eran malos, todos eran malos, hasta que al final se termina la paciencia divina y Asiria invade el territorio de Samaria, o del territorio de Israel, cuya capital es Samaria, y se los lleva. Quedaron la gente pobre y trae gente de Asiria que va a mezclarse con esos pobres, y como no tenían ley, pues se les envió unos levitas para que les instruyan, pero siempre los judíos consideraron que los samaritanos eran una especie de una religión, una copia mal hecha, ¿no? Y los despreciaban por eso. Y eso es lo que vemos aquí. Está hablando de una mujer samaritana que tenía elementos de la ley judía, pero que no tenían una certeza ni una fidelidad de lo que realmente el Señor había instituido en su palabra, en la Torá, en el Tanaj, y en lo que Dios había instituido como algo legítimo. Eran los judíos los que los tenían, no ellos. Por eso el Señor le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos, o sea, los judíos, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Luego dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora vamos a explicar qué significa eso, que ya José Luis también ha hablado sobre ese punto. Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien, eso lo vamos a explicar ahora enseguida. Pero antes vamos a considerar un punto interesante. ¿Por qué es que los judíos y los samaritanos pensaban que tenían que adorar en un determinado lugar? Es decir, la adoración a Dios estaba hasta entonces localizada en un lugar. Para los judíos era el templo de Jerusalén. Allí es donde podían adorar a Dios. Tenían que ir a Jerusalén. Si vivían en una tierra lejana, tenían que recorrer la distancia para llegar a Jerusalén y adorar a Dios. Y los samaritanos, luego de que Jeroboam fue el primer rey de la separación, del cisma que hubo entre Judá e Israel, pues impidió que los propios israelitas fueran a Jerusalén a adorar, y se creó en el monte Gerizim. Es un monte que está justo al norte de Jerusalén, y allí era donde tenían que ir a adorar los samaritanos. Por supuesto, era una oración falsa, pero por eso es que la mujer dice: bueno, aquí tenemos el monte donde los samaritanos hemos adorado, y el Señor Jesús le va a decir: créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que estaba muy cerca donde estaba Jesús en ese momento, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea que lo que va a inaugurar Jesús es la deslocalización de la adoración a Dios. Que a Dios se le va a poder adorar no solamente desde cualquier parte del planeta Tierra, sino desde cualquier parte del universo. No importa dónde estés,
Va a existir una manera en que tú vas a vincularte con Dios en adoración a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu, y está hablando aquí una referencia al Espíritu Santo, y en verdad, porque es la verdad de su palabra, la palabra de Cristo. Pues bien, eso es lo que va a instaurar Jesús. A partir de ahora, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Posiblemente en los oídos de la mujer samaritana se le estarían quemando los focos y las resistencias del cerebro y no entendió exactamente qué estaba diciendo el Señor. Pero vamos a ver qué es lo que quería decir. Pero eso es importante, ese tema de la deslocalización de la adoración, para poder entender lo que ahora sí vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 4 al 7. Dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero como él ya se va a ir, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llevado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, dice el Señor, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. ¿Qué significa eso? Que ahora ya no vas a tener que irte a Jerusalén a adorar a Dios, ni al monte Gerizim para los samaritanos en su conocimiento, sino que ahora vas a poder adorar a Dios desde cualquier lugar. Y esa adoración va a ser una adoración legítima. ¿Por qué? Porque ahora, cuando Jesús todavía estaba en la tierra, podía considerarse su presencia evidentemente como algo localizado. Jesús estaba en un lugar determinado. Y si tú quieres acceder a Jesús, tienes que ir a ese lugar donde está Jesús. Pero por eso el Señor dice: más os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, no podría enviar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y es a través de ese nexo del Espíritu Santo que cada creyente de verdad, nacido de nuevo, puede adorar a Dios. Es el Espíritu Santo en su corazón. ¿Recuerdan esa ilustración del templo que tenía el lugar santísimo y delante del propiciatorio aparecía la Chequiná, esa luz divina? Pues nosotros somos también templo del Espíritu Santo, como ya lo vimos en otro mensaje, y por lo tanto también brilla la luz divina en ese santo santorum de nuestro corazón. Ahí está. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo de Dios, que ha sido enviado por el Señor Jesucristo para que los creyentes a partir de ese momento puedan adorar a Dios desde cualquier lugar y no tengan que ir a ningún templo a hacer ningún oficio religioso, desde cualquier parte, porque tienen ya al Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Bien, vamos a ver cómo es que se materializa esa promesa de Jesús. Bueno, dice: yo les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y en qué momento sucedió? Él muere en la cruz, resucita, nuevamente está aproximadamente 40 días con ellos, y ya cuando va a ascender a los cielos, justo antes de ascender a los cielos, Jesús les va a decir estas cosas que le he puesto en estos dos pasajes de Hechos, capítulo 1, y justamente ahí es donde les va a decir: quédense tranquilos aquí en Jerusalén. Vamos a hacer qué es lo que dice. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Quietos, ahí nomás tranquilos, no se muevan. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Qué promesa? La que vimos anteriormente, que Él enviaría a ese Consolador, al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Esa es la promesa. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué momento? Aquí les dice: esperen la llegada del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa que les he dicho de que el Espíritu Santo lo voy a enviar a vosotros.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el verso 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera de que el Espíritu Santo no solo va a ser ese nexo de comunión con Dios mediante el cual podemos adorarle, sino que también va a suministrar poder de Dios para el ministerio del Evangelio, para poder alcanzar a otras personas para Cristo. Ese va a ser también parte del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, para adoración y para poder, para llevar la salvación a más personas. Bien, vamos a continuar entonces aquí con estos dos pasajes que nos señalan o establecen, mejor dicho, que cada creyente, cada persona que recibe a Jesús en su corazón va a ser sellado con el Espíritu Santo. Es verdad que el caso de Pentecostés fue no solamente la venida del Espíritu Santo en sus interiores, en sus almas, porque Jesús dijo: el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Y ahí fue cuando se cumplió que estaría dentro de ellos. Y claro, fue dos cosas: fue esa venida del Espíritu Santo y también esa investidura de poder, que no siempre van juntas. En este caso, en Pentecostés vinieron juntas, porque también el creyente puede tener el Espíritu Santo, pero no puede tener todavía esa investidura de poder. Por lo tanto, eso es un tema como para hablarlo en otra ocasión, pero es así. Bien, la cosa es que ahí vinieron las dos cosas juntas, el Espíritu Santo y la investidura de poder. Pero lo que sí va a suceder siempre, en todos los casos, es que la persona que cree en Jesús, que lo recibe en su corazón, va a tener el sello del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a morar en su corazón. Y por eso estos dos pasajes nos establecen esa realidad. El primero, de 2 de Corintios 1, del 21 al 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa eso de arras? Ustedes habrán visto en los contratos de compra-venta, por ejemplo, cuando tú quieres separar una casa que quieres comprar, te van a pedir un arras. Un arras es una cantidad de dinero que hace que tú vas a pagarle ese dinero al que te va a vender la casa para que te separe y no se coja a otro comprador. Ese es el arras. Se firma un contratito y se da un dinero y ya esa venta está separada para ti, porque tú tienes un arras, ya está separado. ¿Qué nos quiere ilustrar el Señor con este ejemplo? De que el Espíritu Santo es el arras. ¿Por qué? Porque ya estamos separados. Es verdad que todavía tenemos este cuerpo que envejece, que se enferma y que muere. Todavía no estamos revestidos de ese cuerpo glorificado que el Señor nos ha prometido. Pero ya tenemos el arras de Dios, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos confiar en que lo demás vendrá en su momento. Cuando venga el Señor o cuando resucitemos, en el tiempo de la resurrección, tendremos ese cuerpo resucitado. Pero antes, ahora, en el tiempo en que todavía no vemos eso, tenemos el arras del Espíritu Santo en nuestro corazón. Luego dice Efesios 1, 13, 14, va básicamente a abundar en lo mismo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿ven las condiciones? Has oído la verdad y has creído. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que se ejecuta ya verdaderamente la posesión de la compra, por así decirlo, para la alabanza de su gloria. Bien, básicamente dicen lo mismo.
Ahora, hemos hablado brevemente del ministerio del Espíritu Santo, que por supuesto es un tema muy vasto, en el creyente, en la iglesia. Ahora vamos a ver un poco, porque el Señor va a tocar un tema hacia el mundo, es decir, ¿tiene algún ministerio el Espíritu Santo no para el creyente, sino para el mundo? Pues sí, y vamos a verlo enseguida. Ahí viene la pregunta, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo para el resto del mundo? Y el verso 8 dice una cosa muy interesante, que ahora vamos a poder analizarlo con más calma. Lo mencioné en una prédica pasada, pero de una forma muy rápida. Ahora vamos a hacerlo más calmadamente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se refiere cuando venga el Espíritu Santo. Y claro, ¿qué quiso decir con estas tres cosas? Jesús luego va a explicarlo punto por punto, pero aún así vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor, más redondamente, cada uno de esos puntos. Vamos a ver el primero. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿De qué habla aquí el Señor? Está hablando de la culpa del ser humano por rechazar la mano extendida de Dios, que es Jesucristo. Que en su amor Dios envió a su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz para darnos salvación. Y aunque tiene esa mano extendida, eso que es gratis, aunque le costó a Dios muchísimo y a Jesús terrible el sufrimiento, sin embargo, no quieren recibirle. De pecado. Ese es el gran pecado. El pecado, por decir, sí, efectivamente, el pecado imperdonable, el de ser pertinaz en rechazar a Cristo. Y ese va a tener un terrible castigo de condenación eterna. Dice luego en Juan 3, 18 al 20, el que en Él cree no es condenado. Muy bien, hasta ahí lo entendemos perfectamente. ¿Qué pasa con el que no cree? Pero el que no cree no dice será condenado, dice ya ha sido condenado, ya está en condenación. No es que va a ser condenado en el futuro, ya está condenado. Él dirá, bueno, sí, pero yo no siento nada, yo estoy muy tranquilo, pero ya estás en condenación. Aunque todavía no se ejecute la sentencia, estás sentenciado a muerte eterna. Ese es el que no cree. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué terrible, ¿no? Porque sus obras eran malas. Y sigue diciendo, ahondando en la psicología o en el criterio racional de lo que piensan estas personas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y es cierto, ¿no? Eso yo creo que lo podemos constatar en muchos casos. Hemos visto personas que les hemos predicado el Evangelio y claro, sienten una resistencia porque ellos viven una vida de pecado y quieren vivir en esa vida de pecado a gusto de rey, es decir, sin ningún escrúpulo, sin ningún remordimiento, con toda la actitud y toda confianza en que no tienen que pagar cuentas a ningún Dios. Eso lo hemos visto seguramente muchas veces. Eso es el terrible problema de aquellas personas que tienen el corazón endurecido porque aman su pecado. No son capaces de decir, sí, soy pecador, yo quiero ser salvo y quiero arrepentirme de mi pecado. No, ellos no quieren eso, ellos quieren seguir en su pecado y ahí perderse. Ese es el primer punto, de pecado por cuanto no creen en mí. El segundo punto también es relativamente sencillo, que podría llamarle la justicia de Dios. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quería decir aquí el Señor? Que Jesús ya había cumplido la obra con la cual nos va a justificar, donde el cual va a satisfacer la justicia de Dios. Es la obra de la cruz. Y dice en el 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesús,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. De tal manera de que la justicia de Dios ya está satisfecha porque somos justificados por el justo que pagó por los injustos. Como dice el pasaje, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él pagó el precio, él asumió la culpa y pagó la cruz. En ese momento, hace ya casi 2000 años. Probablemente si fue el año 30, el próximo 2030 serían 2000 años completos. O sea, estamos cerca del aniversario de esa gran obra de la redención humana. Bien, ahora vamos a ver el punto 3, y va a ser un poquito más extenso, y luego el pasaje final. Las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede luego? Viene Jesús a la cruz, hace su obra expiatoria, ¿y qué pasa luego? Una de las cosas curiosas es que nosotros, los seres humanos, incluso los cristianos, pensamos que la obra de la cruz hace casi 2000 años fue solamente, bueno, pues una obra redentora muy importante, pero como que no tan impactante, ¿no? Como que no hubo un terremoto en el mundo espiritual tan grande, tan cataclísmico como el que realmente sucedió. Como que no lo captamos. Pero ahora vamos a tratar de captar un poco que lo que pasó entonces, aunque los días eran iguales antes que después de la cruz, hubo un verdaderamente cambio terrible, cataclísmico en el mundo. Ahora vamos a tratar de medir esa envergadura de lo que sucedió. No fue cualquier cosa, fue algo tremendo. Dice el Señor, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que no solamente muere en la cruz el Señor para justificarnos, sino para hacer algo mucho más grandioso, mucho más trascendente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La humanidad entera estaba totalmente oprimida. Cuando en Edén la primera pareja humana peca, ¿qué es lo que pasa luego? Los deja el Señor ahí a que sigan comiendo fruta o los expulsa. Los expulsa, pone unos querubines que bloqueaban el camino al árbol de la vida. Ya la época del hombre conviviendo con Dios en su presencia terminó. Ahora por su rebelión y pecado, fuera. Sigue Dios actuando, pero ya no van a estar en la presencia de Dios y van a padecer las consecuencias de no estar en la presencia de Dios, que son espinos y cardos te producirá la tierra. Es decir, vas a sufrir, vas a enfermar y te vas a morir. Durante todo ese tiempo, hasta la cruz de Cristo, Satanás tenía el dominio de la humanidad. La herencia humana estaba bajo el cetro de un rey, vamos a decirlo, de un principado, y no era otro que Satanás. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre esto, pero capten la presión. Pero eso se terminó en la cruz de Cristo. Hoy en día ya no es así. Ahora dirán, sí, pero si Satanás está por ahí fastidiando, incordiando por todos lados, y Jesús todavía no está reinando. Ah, sí, cierto. El juicio ya se realizó, pero todavía la ejecución va a venir, pero va a venir en su segunda venida. Y ahí es donde Jesús reinará, y luego, después del gran juicio del trono blanco, Satanás será enviado al lago de fuego. Va a tener su condena, de todas maneras. Lo que pasa es que así como muchos juicios que se hace sentencia, pero luego la ejecución tarda, pues lo mismo pasa en este caso. Y vamos a ver cómo sucede. Dice aquí, Satanás, el príncipe de este mundo, fue juzgado durante la obra de la cruz. Y por eso también se dice en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto va en relación a ese verso 11 del capítulo 16. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No dice que va a ser juzgado en el futuro, ojo.
ya ha sido juzgado. Y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué? Porque Jesús iba a hacer la obra redentora. Él iba a quitar el poder y la potestad a Satanás sobre la humanidad. Vamos a ver qué pasajes nos señalan esto. Y vamos a ver esos dos que he puesto en dos colores, en amarillo y en azul, lo voy a explicar. Primero vamos a ver lo amarillo y después vamos a ver lo azul. A ver, ¿qué significa ahora es el juicio de este mundo? Cuando Jesús, como les decía antes, va a la cruz y muere por nuestros pecados, Él no simplemente muere por nuestros pecados, arrebata totalmente a Satanás. Por eso dice que Satanás fue despojado. No solamente cuando se lleva, después de su muerte y descenso a los infiernos, y se lleva a todos los que estaban en el seno de Abraham, del Seol, y así se llevó cautiva la cautividad. No solamente eso, hace algo mucho más grandioso. Es de todo lo que concierne a la humanidad, al reino sobre la humanidad. La humanidad estaba en tinieblas, en oscuridad, y a partir de Jesucristo se abre una nueva era, la era de la gracia, muy diferente, donde el poderío y el reino es de Cristo, aunque todavía no lo veamos y lo veremos cuando llegue en su segunda medida, pero ya está conseguido en la obra de la cruz. Ya está conseguido. Dice, ¿cómo fue pagado eso? Con la preciosa sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, como vemos ese pasaje ahí de Hebreos 9:23. Pero ¿fue nuestra sangre? No, fue la sangre de Cristo la que pagó el precio. Recuerden que redención es un término que se usaba antiguamente en el mundo del Antiguo Testamento para poder comprar al esclavo que por pobreza se había vendido como esclavo, y un familiar podía redimirlo, es decir, volver a pagar para poder obtener su libertad. Esa libertad de la humanidad, esa libertad o esa recuperación de la herencia de la humanidad fue pagada con la preciosa sangre de Cristo vertida en la cruz. Y es por eso que a partir de entonces se abriría una nueva época totalmente diferente. Y ya Satanás no tendría esa potestad y ese poder. Y ahora vamos a verlo más en detalle. Fíjense, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vamos a ver la parte azul. Y para eso vamos a ver por lo menos 3 o 4 pasajes para entenderlo bien, lo que acabo de explicar. Dice Apocalipsis 5, 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Un libro misterioso, ¿no? Con sellos por dentro y por fuera estaba escrito. Sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que protegonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Ni aún mirarlo, dice. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué era ese libro? ¿Qué era ese libro? Sellado con 7 sellos. ¿Qué habíamos dicho antes? La humanidad había sido perdida. ¿Y quién estaba bajo su control y su potestad? Satanás. Había que recuperarlo. Alguien tenía que pagar el precio para abrir los sellos de este libro, esas escrituras de propiedad, y la humanidad puede ser recuperada para Dios. Pero dice que no había ningún ser humano o criatura en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que podía recuperar y redimir a la humanidad. Pobre humanidad, no había nadie. Y lloraba Juan mucho. ¡Qué desgracia! Nadie puede abrir este libro, nadie puede pagar el precio para recuperar a esta humanidad perdida bajo el dominio de Satanás. ¡Qué horror! Pero dice que uno de los ancianos me dijo: no llores,
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Victoria. Sí hay alguien que ha vencido, alguien que ha podido pagar el precio. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo. Él pagó el precio con su propia preciosa sangre. Y Él podía abrir el libro. Bien, pero hay más. Al hacerse la obra de la cruz van a haber consecuencias. Fíjense que antes de la cruz, antes todavía está hablando Jesús en el momento en que ha sido llevado al desierto por el Espíritu y tentado por Satanás. Y Satanás se atreve a decir lo siguiente, fíjense y escuchen. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. ¡Pum! ¿Potestad de quién? ¿Quién tenía esa potestad? Satanás. Hasta ese momento, Y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. No se estaba ufanando Satanás, estaba diciendo algo cierto. Si no, Jesús le hubiese dicho: oye, estás mintiendo. No, Jesús no lo desmiente. Tenía esa potestad. Después de Edén, después de la caída del ser humano, quien tenía esa potestad era Satanás. Él tenía ese dominio, él tenía ese libro, él tenía esa propiedad. Había que ser recuperada. Pero en ese momento, cuando tienta a Jesús, le ofrece lo que él tenía en ese momento. Y dice: y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Interesante, ¿no? Antes de la cruz. Pero luego, después de la cruz, pasa esto. ¿Qué es lo que sucede? Que Satanás fue despojado de su potestad y reino sobre la humanidad. Y fue dado ¿a quién? Al que compró, al que lo recuperó, al que lo redimió, Jesús. A partir de ese momento ya Jesús tenía ese reino. Y es por eso que Jesús va a decir, vamos a ver un pasaje de Isaías y otro pasaje de Jesús mismo. Fíjense lo que dice Isaías 9. En Isaías 9, si yo pusiera el texto completo, llenaría toda la pantalla, se vería que es una profecía de Jesús. Que Jesús, un niño nos es dado y el principado sobre su hombro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está hablando de la venida del Mesías. Pero Mesías como un niño, como un regalo de Dios para la humanidad. Pero ¿qué dice? Dice unas palabras curiosas en el verso 4. Hablando de Dios, dice: porque tú quebraste, fíjense, su pesado yugo, el yugo de Satanás, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor. No está hablando de un rey de Babilonia, ni de Asiria, ni de Egipto, ni ninguna otra parte. Está hablando de Satanás. Satanás fue despojado, fue quebrado su yugo, el cetro sobre su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. O sea, el significado ahí es que Satanás, está profetizando Isaías 7 siglos antes, iba a ser despojado, iba a ser desposeído de ese poder, de ese cetro, de ese yugo. ¿Por quién? Por el Mesías que estaba anunciando justamente en el capítulo 9 de Isaías, que era Jesús. Y luego dice en Mateo 28, ya después de haber pasado por la cruz y haber resucitado, fíjense, Él está ahora, ya antes de partir, ya va a partir al Padre, va a ascender a los cielos, y le dice estas cosas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me es dada. ¿Y por qué fue dada? Porque ya Él pagó el precio con su sangre, para que nosotros podamos ser despojados del poder de Satanás. Y como ya están despojados del poder de Satanás y está ahora el reino de Cristo, ¿qué es lo que va a decir luego? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, despojando más a Satanás todavía, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y cómo iba a estar con nosotros todos los días? Con el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente, y de esa manera podemos adorarle desde cualquier parte,
y tener comunión con Dios desde cualquier lugar, porque podemos orarle a través del Espíritu Santo. Pero ahora vemos pues que ya el quien tenía la potestad había sido dada era Jesús. ¿Y por qué? Por su obra en la cruz. Y el que ya no lo tenía, ¿quién era? Satanás. Había sido despojado. Bien, ahora vamos a analizar solamente el último pasaje de esta parte del capítulo 16 de Juan, y vamos a ir terminando. Dice el verso 12 al 15: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya sabéis que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, oyere de Dios evidentemente, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que gracias al Espíritu Santo podemos recibir la guía de Dios mismo. La presencia de Cristo en nuestro corazón va a brillar porque el Espíritu Santo está allí. Y eso es lo que nos promete el Señor. Bien, pero vamos a ver ese último pasaje y eso terminamos. ¿Y qué sucede entonces en el corazón del creyente? Dice que nos dará testimonio de Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, y a su vez es un indicador de que somos de Cristo, porque dice aquí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y aquí viene la parte de exhortación para nosotros. Pregunta: ¿nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Y cuando hacemos cosas, pensamos decir o pensamos hacer, preguntamos si esto que voy a hacer, voy a decir, ¿agrada a Cristo? ¿El Señor está conforme? ¿Lo pongo en oración? ¿O simplemente por el propio entendimiento que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es productivo o lo que es para crear discordia o lo que es para crear problemas y zancadillas a los demás? Si hay una cosa, si la carne, que es muy común que nosotros como creyentes, aunque pensemos y tengamos buenas intenciones, la carne está ahí. Y la carne va celando ideas, criterios. Y si le dejamos tranquila a la carne y que no le estorbamos, vamos a actuar en la carne y no guiados por el Espíritu Santo. Y no podemos entristecer al Espíritu Santo resistiéndole y ignorándole, sino más bien preguntándonos: ¿es esto conforme a la voluntad de Dios? ¿Tiene un buen fruto? ¿Redunda para bien? ¿Que el Señor Jesús lo aprobaría? Es verdad que hay momentos que tú puedes reaccionar por un pronto de nuestra propia psicología y podemos decir o hacer alguna cosa que no sea correcta porque se viene de pronto. Y otra cosa también, aunque yo no digo que eso sea aceptable ni justificable, por supuesto que no, porque tenemos que también tener reacciones conforme al Espíritu Santo, pero otra cosa más difícil todavía es cuando tú tienes tiempo para ser advertido por Dios, para que Dios diga: no, eso no conviene, mejor no hables eso, mejor no digas eso, mejor no hagas eso, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, teniendo ese tiempo, igual tú le das a la carne cuerda, y la carne al final es la que te lleva a actuar de determinada manera. O sea, no debemos de dar esa oportunidad. Tenemos que siempre buscar tener el señorío de Jesús en nuestro corazón. Porque si no, vamos a ser creyentes que vamos a actuar con la carne. Y con la carne pues vamos a meter la pata muchas veces. Y en lugar de ayudar, vamos a destruir, a arruinar y a causar trastorno. Por eso es muy importante y yo comprendo que a veces tenemos que tener una lucha en la mente, porque la carne está ahí, quiere volver a cocinar sus ideas, y tienes que rechazar
es decir, no, yo no voy a pensar de esa manera, no voy a dejar que esos pensamientos sigan su curso, porque al final voy a quedarme con eso y voy a comenzar a actuar de acuerdo a eso. No, tenemos que saber resistirlo para que podamos tener el señorío del Espíritu Santo. Yo quiero andar en el Espíritu, y para andar en el Espíritu tengo que obedecer al Espíritu y no obedecer a mi carne. ¿Se da cuenta, no? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. No se trata solamente de la teoría, es verdad que somos cristianos, somos hijos de Dios, muy bien, pero ¿es el Señor tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es el Espíritu Santo tu guía o no? En la práctica, ¿sí o no? Entonces, ahí está lo que tenemos, la exhortación para todos nosotros es, tenemos que tener cuidado con eso. Y siempre hacernos la pregunta, ¿esto le agrada al Señor? ¿Esto va a redundar en beneficio o no? O más bien va a ser una zancadilla, va a ser un problema, y al final voy a tener problemas con otras personas, todo porque estoy dándole cuerda a la carne. A la carne no hay que hacerle caso. Hay que estar atentos, muy despabilados, de que la carne no domine nuestra mente, porque por lo general eso pasa, y la carne nos domina, y no debemos permitir que la carne nos domine. Si queremos no entristecer al Espíritu Santo, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y tenemos que hacer que el señorío de Cristo no sea una teoría, porque yo soy cristiano, no, sea una realidad día a día. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que verdaderamente no nos descuidemos en el señorío de Cristo en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu sea verdaderamente nuestra guía, que sepamos preguntarnos y discriminar si un pensamiento, una intención, ya sea para decir o para actuar, es conforme a tu voluntad. Y si en lugar de traer bendición, va a traer discordia. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a no tener esos prontos de reacciones indebidas y poder, Señor, ser bien dóciles a la dirección del Espíritu Santo. Te pedimos que trabajes eso en nuestro corazón, porque necesitamos que nuestra vida de fe no sea una vida teórica bajo el señorío de Cristo, sino una vida que se practica el señorío de Cristo de verdad. Te pedimos, oh Dios, que hagas esto en nuestro corazón, y te lo pedimos en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.